Les habla Alberto Cózar de Andes Financial. Retomamos el análisis gráfico del tipo de cambio del par dólar-peso chileno. Como recordarán, en nuestra primera etapa de subidas en el mes de septiembre detectamos que podíamos estar ante la formación de un primer gran impulso alcista que fuera desde la zona de los 4,58 hasta la zona de los 4,29 aproximadamente, que tuvo una corrección hacia la zona del 38 puntos y que de acá, al superar este máximo, podía estar activando un segundo impulso alcista con objetivo en la zona de los 570. Con el paso del tiempo y las subidas y el fuerte rebote que hubo durante el mes de octubre en todas las bolsas, y al perder este mínimo de acá, vimos que estamos en una formación distinta y que tenemos que dejar pasar un poquito de tiempo para determinar en qué lugar exactamente estamos. Con el transcurrir de la corrección, que parece puede estar llegando a su fin, lo que vemos en el gráfico es que realmente se produjo un gran impulso alcista, pero desde esta zona de mínimos del 458-460 hasta la zona del 537 aproximadamente, con un retroceso a la zona del 38.2 en la zona de los 506, del 50 en la zona de los 496-497 y por último un retroceso a la zona del 61.8 en la zona de los 490 aproximadamente, 488, 490 más o menos ahí, en esa zona. Esta figura que podemos ver en el gráfico es realmente una figura muy interesante, pues con el paso de los días nos deja un poquito más claro que nuestra estrategia era la correcta, pero que fallamos quizás en el establecimiento del primer impulso alcista, y este primer impulso alcista fue aún mayor, llegando al máximo de los 537. Perdón, con lo cual, si llegamos a superar este máximo de acá, el objetivo de un segundo gran impulso alcista va a ser mayor. El impulso es claro. Vean cómo se va desde los mínimos hasta los máximos. Corregimos hasta la zona de 38.2, se perdió. En la zona del 50 hubo un rebote intermedio para volver a perder esta zona y finalmente sí ya parece apoyar en la zona de 61.8. Esta zona ahora sí que sí es realmente importante. Perder estos mínimos de los 4.90 desactivaría todo este gran impulso alcista y por análisis técnico probablemente nos llevaría a volver a dirigirnos hacia los mínimos del impulso, que era la zona de los 4.60. Ahora bien, no parece que eso sea lo más probable en este momento, y lo que parece es que en esta zona aquí hemos encontrado un suelo desde el tipo de cambio quiere empezar a rebotar. Si se fijan, siempre que se llegó a la zona de los 4.90 se dejaron sombras inferiores y desde aquí el precio quiso rebotar. De hecho, si se fijan, en la sesión del día exactamente 2 de noviembre, el gráfico quiso comenzar a hacer una fuga al alza, dejando lo que en el análisis técnico se llama una figura de isla. Fíjense, acá en esta sesión se dejó un gap bajista, que marcamos con esa sombra azul, que luego se cubrió al alza en esa sesión del 11 de noviembre. Es muy interesante esta figura, pues un anterior gap bajista se cubrió con un gap alcista claro, que dejaba esta zona aquí, estas dos velas, entre dos zonas de gap, que es lo que se conoce como isla. Sinceramente, en esta zona de acá pensábamos nosotros que habíamos hecho un suelo y que esta figura de isla iba a llevar al alza el tipo de cambio con una relativa fuerza. Sin embargo, no debemos olvidar que estamos viviendo unos días en los mercados realmente complicados. No son estos días, estas dos últimas semanas, una época normal en los mercados, pues sinceramente estamos en una situación en la que la volatilidad y las noticias económicas están echando por tierra muchas estrategias. La situación en Europa es realmente complicada, la situación del dólar, la situación del euro, la situación de la deuda pública en muchos países hace que en estos momentos sea realmente muy difícil poder mantener estrategias, pues la gran volatilidad tira los precios hacia arriba y hacia abajo, sacando del mercado tanto posiciones alcistas como posiciones bajistas de un día para otro. Esta figura de isla finalmente no se llevó a cabo, se perdió el mínimo, digamos,
permitido en este gap alcista para que esta figura isla pudiera seguir adelante, y se volvió a tocar el mínimo en la zona de los 4,90 para desde acá sí ahora volver a rebotar, con lo cual aquí tenemos dos mínimos en la zona de los 4,90, uno acá, otro acá y un máximo en la zona de los 502, cuya superación que se ha producido en el día de hoy, vamos a marcar la línea de superación, sería esa, activa lo que en el análisis técnico se llama una figura de doble suelo, que nos llevaría al alza, en principio, la misma distancia que va desde el mínimo de los 4,90 hasta la zona de los 502, es decir, aproximadamente unos 10-11 pesos, con lo cual la superación de esta zona de los 502 debería proyectarnos aproximadamente hacia la zona de los 514, más o menos, estaríamos un poco en esa zona de acá, con lo cual el primer objetivo al superar esta zona de acá y la activación de este doble suelo sería llegar a la zona de los 514. Vamos a ver si lo podemos lograr. Pero esa no es la única indicación que nos da alcista, la activación de esta figura de doble suelo, sino que además el apoyo en la zona del 61.8 retroceso de Fibonacci de todo el gran impulso alcista que hemos visto durante los dos últimos meses hace que esta figura y esta estrategia tenga mucha más fuerza. Además, si se fijan, si desde máximos perdón, marcamos una directriz bajista marcando los últimos dos máximos decrecientes, vemos que en el día de hoy esta zona está queriendo ser superada. De hecho, con cierre diario, esa zona ha sido superada. Con lo cual tenemos un objetivo de doble suelo con objetivo los 514. Estaría eso además rompiendo esta directriz bajista clara de los dos últimos máximos decrecientes. Este sería el tercer último máximo decreciente. Y además venimos de un apoyo en la zona 61.8, lo cual le da mucho más valor. Mirándolo en el largo plazo, o mejor dicho en el medio plazo, pues los mercados se están moviendo con mucha rapidez. Si nos vamos hacia arriba y superamos esta zona de los 535, estaríamos activando ahora sí un segundo impulso alcista que podría llevar el tipo de cambio muy arriba. Si marcamos la zona de los 460 aproximadamente hasta los 535, estamos hablando de unos 75 pesos, con lo cual esos 75 pesos irían desde aquí, desde la zona de los 490. Al superar la zona de los 537 nos proyectarían aproximadamente a la zona de los 565-570 pesos. Ese sería el objetivo de la activación de un segundo gran impulso alcista. En el corto plazo vemos además como el RSI, fíjense en la parte de abajo, está queriendo romper al alza. De hecho, está empezando a marcar una sucesión de mínimos crecientes claro, y está a punto de romper la bajista. Veremos si la ruptura de esta bajista clara que está conteniendo a este indicador proyectaría y ayudaría las alzas. Esto podemos decir en cuanto al corto plazo, pero vamos a ver el gráfico del dólar peso chileno en un gráfico temporal de velas mensuales, para hacerles ver una cuestión que no les hemos marcado hasta ahora. Sí se la hemos comentado a algunos de nuestros clientes porque es una estrategia que la vemos más de fondo, pero ya que la operativa hoy en día de los mercados es tan volátil, tan cambiante, muchas veces uno intenta sacar beneficio en el corto plazo y es difícil aguantar estrategias en el muy largo plazo, pero sí que es importante no perder el horizonte cuando uno ve algo claro. Fíjense, vamos a ver el dólar peso chileno en velas mensuales. Vamos a borrar todo lo marcado anteriormente y vean el gráfico. Cada una de estas velas contiene la cotización que se desarrolló durante un mes de cotización. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí estamos viendo una cosa muy interesante. Fíjense en 2008, previo a la ruptura de los mercados y la llegada a los mínimos, con lo cual visitamos los 666 en el SP500, el dólar ya empezó a marcar una serie de figuras que indicaban que podía darse un movimiento al alza fuerte, que en su momento lo llevó hasta la zona de los 685 pesos, nada menos, exactamente la zona de los
vamos a ver, eso es 686,50. Pero vamos a mostrarles un indicador del que no les hemos hablado hasta ahora, pero que es un indicador que nosotros utilizamos y tenemos inserto en nuestra plataforma, que es el Heikin Ashi. Perdón, vamos a marcarlo. Este vamos a eliminar, vamos a insertarlo correctamente. Ya. Vean acá. Este indicador, con estas velas azules y rojas que ven ustedes, nos va indicando las tendencias generales del mercado. En 1 de junio del 2003, el dólar peso chileno empezó a formar una tendencia bajista de largo plazo que desde la zona de los 716, 720 aproximadamente, llevó desde el 2003 hasta el 2008 el tipo de cambio a la zona de los 428, 430, que han sido los mínimos que hemos visto en el tipo de cambio durante mucho tiempo. Desde aquí empezó a rebotar el tipo de cambio, pero fíjense acá, cuando el Heikin Ashi cambia y empieza a marcar velas alcistas que nos indican probablemente el inicio de una tendencia alcista en el tipo de cambio y por tanto la finalización de la tendencia bajista de 5 años, se produjo una vela mensual blanca de ruptura muy grande, seguida de una vela con corrección más o menos de la vela anterior a la zona del 50-61.8, pero marcando un máximo creciente respecto de la vela anterior y un mínimo creciente respecto de la vela anterior, y que culminó en este tercer mes con una vela que también marcó un mínimo creciente para ya romper al alza y precipitarse hacia la zona de arriba. ¿Qué es lo que estamos viendo en 2008? En 2008 vemos cómo desde 2009 se inicia nuevamente una tendencia bajista clara en el dólar peso chileno, que llega hasta los mínimos en la zona de los 4.50, 4.55. Desde aquí, en el mes de septiembre, se produce con una gran vela blanca, fíjense, incluso mayor que esta de acá, seguida por una vela mensual con un máximo y un mínimo creciente respecto de la vela anterior, exactamente igual que en esta vela de aquí que ustedes pueden ver, y justo en esta vela como en esta del pasado el Heikin Ashi se pone positivo. La tercera vela marca mínimo creciente respecto de la vela anterior, como es lo que nos está ocurriendo con la vela de este mes, y vamos a ver si esto lleva el mismo camino y precipita el precio del dólar hacia los máximos. No sabemos si tan arriba 6.85, pero sí que al pasar la zona de los 537 por lo menos debería ir hasta esta zona de acá, de los 575 aproximadamente, que sería el objetivo de ese segundo impulso alcista. Vamos a quitar el Heikin Ashi para ver mejor las figuras de velas. Eliminamos el indicador. Fíjense cómo en esta vela mensual además estamos dejando un martillo y cómo eso tenemos que relacionarlo con la situación actual de mercado. En esta parte de acá del mercado estábamos en junio, julio de 2008, se empezaba a gestar lo que fue la gran crisis, el gran crash de final de 2008 que precipitó el tipo de dólar en la parte de arriba. Ahora estamos marcando unas velas muy parecidas a las que vimos en 2008, justo en un momento en el que el euro está realmente en problemas, Grecia en bancarrota. Hoy se hablaba de que Italia quizás va a tener que ser intervenida, aunque lo vemos muy difícil porque es una economía demasiado grande, es decir, la situación económica internacional está realmente complicada. No sabemos si van a ser capaces de solucionar todo esto. El euro está en serios problemas y si la moneda europea y las bolsas continúan a la baja, el dólar, así como otras divisas como la libra y como un valor refugio tradicional como el oro, probablemente van a sufrir una revalorización relativamente o realmente fuerte. Estamos en una situación muy parecida a la del 2008. Acá era julio de 2008 hasta octubre, noviembre de 2008 que no se produce el crash que coincide con esta vela enorme de subida del dólar peso chileno. Los mercados no acabaron de caer, pero aquí ya estaban avisando. Ahora estamos en una situación complicada y esto también nos está avisando y parece que muchas posiciones se están moviendo hacia el dólar,
que a día de hoy es una divisa que parece que está ofreciendo mucha más seguridad a los mercados que el euro. Si el euro, como hoy, ha perdido los mínimos de 1,3670, se dirige hacia abajo, irá a visitar los mínimos de septiembre, la zona de los 1,31, y si pierde esa zona progresivamente se irá a intentar buscar una paridad con el dólar. De hecho, muchos analistas a los que nosotros seguimos y nosotros mismos en nuestros análisis, vemos que el dólar es muy probable que se dirija a la zona de los 1,30, posteriormente de los 1,20 y de los 1,10. El problema es que con la volatilidad que hemos tenido en los mercados, el dólar y el euro están sujetos también a fuertes especulaciones, y aunque la tendencia de fondo sea que el euro acabe bajando con el dólar, puede ser que en el camino produzcan fuertes rebotes que asusten a las posiciones cortas en euro dólar y que asusten a muchos inversores, con lo cual a veces es muy difícil subsistir, permanecer en el mercado en el día a día, pero sí que es bueno ver, a veces alejar el gráfico, verlo con una mayor perspectiva para ver realmente en qué situación estamos. La situación en la que estamos es, como han visto ustedes, volvemos a marcar el Heikin Ashi. Ahí lo tiene. Estamos en una situación en la que acá se acabó un gran mercado, o digamos una gran tendencia bajista que duró de 2003 a 2008. En 2008 se inicia una tendencia alcista del dólar que acaba con los grandes rebotes de las bolsas justo en marzo, abril, mayo de 2009. Esa tendencia bajista ha durado exactamente hasta el mes de septiembre de 2011, y desde aquí parece que quiere iniciarse una nueva tendencia alcista que veremos hasta dónde nos llega. El hecho de que además el inicio de esa tendencia alcista, fíjense por ejemplo en estas velas de acá, en un momento se inicia una tendencia alcista pero no es muy claras o con unas velas no muy significativas, con lo cual fue una tendencia alcista, pero esta de acá se ha producido con el dibujo de unas velas muy parecidas a las que vimos en el año 2008. Eso nos hace estar muy alertas. La superación de estos máximos de los 535, como lo fue aquí la superación de estos máximos en la zona también, fíjense, de los 535, cuando en esta vela de acá, en máximos de 535, esa zona fue superada, fíjense cómo esto se fue hacia arriba. Vean además qué casualidad que justo los máximos de esta vela de acá, en 535, son exactamente los mismos que dejamos en nuestra vela. Un máximo acá, un máximo acá. La siguiente vela dejó un mínimo creciente, esta vela deja un mínimo creciente. Si esto va hacia arriba y supera esta zona de acá, fíjense lo que pasó en el 2008. Muy tememos que si esta zona de acá se supera, desgraciadamente va a coincidir con un crash bursátil, con bajadas muy fuertes en los mercados, con una depreciación fuerte del euro dólar y por tanto con una situación económica que, aunque nuestra estrategia se va a ver favorecida por la subida del dólar respecto del peso chileno, va a hacer que tengamos que tener muchos resguardos en estos aspectos de nuestra vida económica, pues querrá decir que el mundo está entrando en una nueva crisis. Las coincidencias realmente son demasiado grandes. Esta zona de acá que les hemos marcado con ese máximo en la zona de los 535, esa zona de acá con ese máximo en la zona de los 535, una vela de ruptura acá, una vela de ruptura acá, el Heikin Ashi comienza a ponerse alcista, el Heikin Ashi comienza a ponerse alcista. Vean además aquí como el RSI se está yendo al alza en gráfico mensual, y como si trazamos un RSI con los últimos máximos decrecientes, vemos como justo con la gran vela de ruptura del mes de diciembre, esta línea del RSI de largo plazo fue rota al alza, retrocedió pero marcando un mínimo superior al mínimo anterior, coincidiendo con el retroceso hasta la zona 61.8 de Fibonacci, y ahora esta zona del RSI, como se fijan, está nuevamente apuntando hacia arriba. La situación nosotros la vemos muy claro. El gráfico mensual de largo plazo nos está indicando que el gráfico, el tipo de cambio, parece querer entrar en una nueva tendencia alcista. Vean además que cuando se han iniciado tendencias alcistas han durado durante bastante tiempo. Esta de acá inició en el 2001
concluyó en el 2003, esta comenzó en el 2008, en julio de 2008, concluyó en mayo, junio de 2009, es decir, son tendencias que pueden durar a lo menos un año, con lo cual tenemos que estar muy atentos, pues está realmente clara. Volvamos al gráfico diario, vamos a eliminar el indicador para ver más claramente los movimientos y volvamos al gráfico diario. Volvemos a repetir, este es el gran impulso alcista que vivimos de esta zona de aquí hasta la zona de acá. Las zonas más importantes ahora son el 490. Perder esta zona de los 488, 490 aproximadamente desactivaría todo lo que hemos estado hablando y sería una señal de vuelta muy peligrosa y habría que tener todas las precauciones. El apoyo en la zona de los 490 es el soporte último que se puede permitir por dos veces y activado una figura de doble suelo con la superación de los 502 en el día de hoy, y nuestro primer objetivo es la zona de los 514 aproximadamente, objetivo de doble suelo, y si seguimos subiendo lo lógico será llegar nuevamente a la zona de los 535, la superación de los 535 activa un segundo impulso alcista con objetivo los 575, y como les decimos, esto probablemente coincidiría con una bajada fuerte en las bolsas, que a saber hasta dónde puede llegar el tipo de cambio, pues mucha gente está empezando a desconfiar del euro, si no ya lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, y están rotando muchas posiciones en divisas internacionales al dólar, que hoy por hoy está ofreciendo una mayor seguridad. Esperamos que este análisis les ayude en las estrategias que vayan a tomar. Vamos a estar siguiendo y monitoreando diariamente el dólar peso chileno. Después de este gran periodo de consolidación en el que hemos estado con idas y venidas, pero el tipo de cambio no ha ido a ninguna parte, parece que empezamos a tomar una nueva dirección clara y es posible que un fuerte movimiento se esté incubando en el mercado y vamos a ver hasta dónde nos va a llevar. El apoyo de indicación, la activación de este doble suelo, la segunda, estamos superando esta bajista, sería la tercera, y parece que si esta zona se supera, definitivamente acompañados por este RSI, podemos volver a la zona de los máximos dejados en el mes de septiembre y seguir el impulso hacia arriba. Como siempre ha sido un placer hablar para ustedes, esperemos ayudarles en sus estrategias y síganos día a día en la página web de Bolsa TV Online, donde intentaremos ayudarle en la toma de sus decisiones. Muchas gracias, les habló Alberto Cózar de Andes Financial.